Cualitonali. Bueno, en esta ocasión estamos ya en la semana número 12 de 14. Y entonces estamos ya en la parte de la lectura crítica de un artículo médico sobre medidas de intervención. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es hacer una lectura de lo que nos pide la UNAM. Vamos a ver qué nos pide la UNAM. Y a partir de eso, vamos a leer después el artículo. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Quién dice yo? ¿Quién puede presentarlo en la pantalla? Ceci, ¿tú puedes presentar tu pantalla? ¿Sí? A ver, deje ver si puedo. Ya, creo que sí se ve, ¿no? Ah, sí, se ve muy bien. Ah, bueno, es lo que pide la UNAM. Ok, Rodri, ¿podrías empezar a leer lectura crítica? Ok. Lectura crítica. La obesidad es actualmente uno de los problemas de salud con mayores consecuencias en la morbilidad, mortalidad, calidad de vida y gastos por atención médica en nuestro país y a nivel mundial. La actualización sobre alternativas terapéuticas efectivas es una obligación de los médicos y equipos de salud en todos los niveles de atención médica, lo cual nos obliga a la búsqueda y lectura de artículos médicos relacionados con el tema. Es imprescindible realizar un análisis crítico de la literatura médica para poder validar la validez interna de las investigaciones publicadas y decidir si las alternativas terapéuticas que ofrecen pueden aplicarse a un paciente específico. Ok. Revisa el siguiente Ok. artículo médico sobre... Ok, entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Lo que nos está pidiendo es un acto de reflexión sobre si el tratamiento que voy a dar yo, o sea, sobre qué tratamientos puedo dar y sobre si el tratamiento va a tener aplicabilidad clínica. Y entonces, cuando platicábamos de qué es lo que había que hacer, bueno, pues lo primero que hay que hacer es hacer una búsqueda de la información, ¿no? Y entonces, en esta búsqueda de la información, ¿cuál sería el acrónimo que tendría que usar, Giselita? ¿Te acuerdas que habíamos visto acrónimos para elaborar preguntas de investigación? ¿Pico? Pico. ¿Y en este pico cuál sería? Pues los pacientes serían las personas con sobrepeso y obesidad. Bravo, ¿sí? La I de intervención. La intervención sería los 3 métodos de reducción de peso. ¿Algún método de reducción de peso? Bien. ¿Y el desenlace? El análisis de la relevancia clínica. ¿Cuál sería el desenlace, Alice Vallejo? O sea, la O de outcome. Pues la pérdida de peso que tuvieron los grupos. Sí, yo también creo que la pérdida de peso que tuvieron los grupos podría ser una buena opción. Muy bien. Esa fue la clase número 2, donde buscábamos en internet cuál era la pregunta pico. Y entonces, en este caso, Ceci nos está prestando la pantalla, pero vamos a pedirle a Rodrigo y a Isel que vayan haciendo esta pregunta pico en su computadora, ¿no? Mientras yo sigo preguntándoles, ¿no? Y entonces, la segunda clase que tuvimos fue sobre la construcción de diseños de investigación, ¿no? Y entonces, aquí le voy a preguntar a la buena Andrea Guzmán, ¿cuál sería el diseño de investigación que nos podría ayudar para resolver esta pregunta? Los ensayos clínicos. Ok, ¿y qué es un ensayo clínico? Pues va a ser un estudio experimental en el que vamos a comparar dos grupos. Sí. Y vamos a comparar tratamientos para ver cuál sería el más efectivo. Ok, entonces tiene que ser un ensayo aleatorizado donde yo le voy a dar una maniobra a un paciente, ¿sí? Para poder solucionar y ver si con esto puedo bajar de peso, ¿no? Y entonces, eso fue la clase que vimos en el 4, en la clase número 4, y lo que decíamos es que existían lugares como, por ejemplo, clinical trials, o existían algunos otros sitios donde podíamos ver si esto que veíamos nosotros estaba registrado o no estaba registrado, ¿no? Y después, Ceci, la siguiente clase hablábamos sobre medición. ¿Te acuerdas que hablábamos sobre medición? ¿Cuáles son los puntos importantes de la medición de estos casos? ¿Era lo de riesgo relativo y todo eso?
Ok, Mm. bueno, eso era lo de relevancia clínica. Cuando hablábamos de medición, hablábamos de sesgos. Hablábamos que las mediciones fueran bien realizadas, que ocuparan las mismas reglas, las mismas condiciones, para evitar sesgos, para evitar sesgos en la medición de las circunstancias. Y después de eso, de mediciones, aprendíamos algo sobre normalidad y anormalidad. ¿Para qué crees que sería importante saber si los datos sacados de esto son normales o anormales? ¿Te acuerdas de eso? ¿Para ti qué sería lo relevante en este estudio sobre normalidad y anormalidad? Pues en este caso, saber en sí si los pacientes que estamos observando tienen sobrepeso y obesidad, para no meter en el estudio técnicamente a alguien que está normal de peso. O sea, tener una clasificación bien establecida. Ujú. Pero cuando hablábamos de normalidad y anormalidad, ¿de qué se hablaba cuando hablamos de datos, estimado Rodrigo? Cuando se habla de datos de normalidad y anormalidad o de libre distribución, que es como esta interpretación de la curva normal. Y entonces aquí, ¿tú cómo crees que lo podamos aplicar cuando estemos hablando de esto, en este artículo? Rodrigo. Sí, Aguante. sí, Isel, adelante. Puede ser como las personas que entren en ese intervalo de normalidad con relación a su peso. Bueno, pues yo creo que además de todo tendríamos que ver si son de normal o son de libre distribución, son de distribución normal o de libre distribución, para poder evaluar con qué prueba estadística hicieron los cambios entre un grupo y otro, ¿no? Y entonces, para eso tendríamos que interpretar muy bien la curva normal y poder saber si usaron la prueba apropiada y para ver qué tanto disminuyeron de peso, ¿no? Y después de eso hablábamos pues ya directamente de la inferencia estadística, Rodrigo, ¿no? Entonces, la inferencia estadística Ujú. hablábamos que había muchas pruebas que hacer. En este caso, ¿qué prueba le haríamos? Si son 3 grupos de tratamiento. Pues es que también depende la variable que estemos midiendo, ¿no? Porque ¿Cuál habíamos dicho que íbamos a medir? Isel, estaba, ¿te acuerdas qué variable dijimos que Ay, íbamos a medir de salida? ay, no, doctor. Es que Ah, como bueno. estoy pensando la pregunta pico, La se pregunta, me fue. ¿te acuerdas qué era? Alice, ¿te acuerdas ¿Del cuál era la peso? pregunta, Pico? La Era pregunta pico. pacientes, la intervención de una maniobra contra otra, contra un placebo, y el desenlace quizás era peso, era pérdida de peso. Y entonces en esa pérdida de peso, ¿qué análisis estadístico le correspondería? Rodri, a ver, aguante. Es pérdida o no de peso, entonces ¿sí? sería una variable cualitativa. Cuanti, no. Sería, yo creo que van a hacer una asociación entre cuánto pesaban, cuánto estaban pesando inicialmente y cuánto pesaban al final. O sea, ¿Qué ¿cuánto análisis redujeron? hacerles? ¿Mande? O sea, ¿cuánto redujeron? No si lo ¿Cuánto hicieron o redujeron no. de peso? Sí. No si Si no redujeron. mal, si no mal recuerdo, si era ANOVA. Claro, si eran 3 grupos, podría ser ANOVA, claro, para poder ver la diferencia de medias entre los 3 grupos, ¿no? Y si fuera entre 2 grupos, Ujú. sería T-de-Student. Y si tuviera libre distribución, tendría que ser No, no. Wallis o U de Manny-Whitney. Ok, perfecto. Y después la siguiente es, vimos cuáles eran las diferencias entre una revisión narrativa, una sistemática, un metaanálisis y una de la biblioteca Cochrane. ¿Qué pudieron sacar de ahí? O sea, ¿ustedes creen que nos serviría una revisión sistemática para responder esta pregunta? Sí, o sea, una revisión sistemática de todos los estudios de intervenciones en obesidad y que Sí, vean. sí, claro, una revisión sistemática que venga todo. Pero bueno, en este caso no es una revisión sistemática, sino que solamente vamos a evaluar un solo artículo. Ahora, ¿cuál es la característica de las revisiones sistemáticas y metaanálisis? Estimada Ceci. Ay, espera, estoy cansada. Que esa fue la clase número 8. ¿Qué define a una revisión sistemática? Bueno, lo que define es buscar todos los artículos con las características
que nosotros buscamos en la pregunta pico y buscarla en PubMed, como lo está haciendo ahorita Rodrigo, y entonces de esa manera podríamos analizar todos los datos de un jalón, ¿no? O sea, aguante. ¿A mí me toca hacer la pico o lo tengo que buscar en PubMed? En PubMed, Ah, voy. ¿sí? Ok. Okidoki. ¿Ya la tienes? No. O sea, yo estaba haciendo la pico nada más. Ah, si quieres, muéstranos la pico nada más. ¿Cuál sería tu pregunta, pico, si ya la tienes? Ah, yo le puse, ¿qué intervención? ¿Qué tan efectiva bueno, qué tan efectivas son la intervención emocional, la intervención motivacional, perdón, por una enfermera entrenada y la intervención motivacional con una plataforma digital comparadas con las recomendaciones habituales para bajar de peso en un paciente con sobrepeso o obesidad para disminuir su peso? Muy bien, muy bien. Yo nada más te modificaría un poco las palabras en español para poner cuál es la eficacia, ¿no? ¿Cuál es la eficacia de la maniobra A comparada contra la maniobra B, comparada con la maniobra C en la disminución de peso? ¿Sí? Entonces ahí es muy importante decir cuál. Isel, adelante. Yo también ya tengo la mía, profesor. A ver, venga. Le puse, ¿cuál es la aplicación clínica de un método de reducción de peso en personas obesas y con sobrepeso en comparación con otro método para evaluar la pérdida de peso? Sí, aquí nada más sería, nada más Isel, la palabra clave es eficacia. Cuando yo estoy buscando, cuando yo digo la eficacia, estoy hablando de un ensayo clínico. Yo quiero comparar este tratamiento contra otro y ver qué tan eficaz es. Entonces, la palabra clave aquí que voy a ocupar como médico es eficacia. ¿Cuál es la eficacia? A ver, ponle la palabra eficacia a tu pregunta. Sería, ¿cuál es la eficacia de un método de reducción de peso en personas obesas y con sobrepeso en comparación con otro método para evaluar la pérdida de peso? Bravo, bravo, bravo. Ahí quedó muy bien. Ahí quedó Gracias. perfectamente. Ok, y después hablábamos de las medidas de asociación y de impacto potencial. Como es un ensayo clínico, ¿cuál sería la medida de asociación, estimadísima Ceci? Era lo de incidencia-prevalencia, ¿verdad? Claro, ¿cuál sería? En este caso, como es un estudio de casos y controles, ¿no? No, Entonces, no, no, es un ensayo clínico, ¿no? es un ensayo clínico. Entonces, en este caso, la medida de asociación es la incidencia. Es la incidencia. ¿Y cuál sería la medida de relevancia clínica, Andrea Guzmán? ¿Sería el riesgo relativo? Bravo, entonces lo que vamos a buscar aquí son riesgos relativos o diferencias de medidas. Muy bien, muy bien. Y entonces, perfecto. Y como en la clase 10 era evaluar pruebas diagnósticas, esta no es una prueba diagnóstica, ¿no? Y tampoco vamos a evaluar nada del pronóstico, sino que vamos a ver esta intervención. Pues ya estamos, muy bien. Después dice, estimada Andrea, ¿puedes seguir leyendo? Revisa el siguiente artículo. Revisa el siguiente artículo médico sobre alternativas de tratamiento en pacientes con sobrepeso y obesidad y con base en la guía Estudios de Terapia de Center for Evidence-Based Medicine de la Universidad de Oxford. Analiza críticamente la publicación contestando cada punto de las recomendaciones, a excepción de la última pregunta. Ok, antes de ahí, Rodrigo, ya tienes la pregunta pico, ¿no? Ya nos las habías dicho, ¿verdad? Ya nos habías dicho la pregunta pico, igual, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, después de eso ya tenemos aquí el artículo y vamos a hacer, después de que leamos el artículo, vamos a ingresar al sitio y vamos a intentar, llevar a cabo todo lo que tiene que ver con esta ondita. Pero primero leamos el artículo. ¿Sí? Vamos a ver el Doctor, artículo. ¿Sí? una preguntita antes. Sí. Las preguntas que tenemos que resolver son las que sacamos de
donde dice ensayo clínico. A ver, déjame ver. Mira, las preguntas están aquí. Si quieres, otra vez, Ceci, regrésame a la plataforma. Ya. Sí, regrésame a la plataforma. Ya nos sacaste. Ah, voy. Ya, aquí está. ¿Se ve? Sí, yo creo que sí. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las preguntas que hay que responder, Ceci. Las preguntas son las que, bueno, aquí abajo te dice los estudios, aquí abajo te dice cómo meterte a la base, que es el centro, este centro, y según yo las descargué y son estas preguntas. Ok, bien. Muy bien. ¿Son válidos los resultados del ensayo? La pregunta pico, ¿sí? Después, ¿qué es mejor? ¿Dónde encuentro esta información? ¿Fueron los grupos similares? Además del tratamiento asignado, ¿se tomaron en cuenta todos los pacientes? ¿Sí? ¿Fueron las mediciones objetivas? ¿Se mantuvieron enmascarados? ¿Y cuál es qué tan grande es el efecto? ¿Sí? ¿Qué son riesgos relativos? Reducción absoluta de riesgo. ¿Y qué tan preciso es el estimador del efecto? Esta pregunta, que es la última, esa, bueno, dice la plataforma que ya no, que nada más. Ok, pero nosotros sí lo vamos a hacer, ¿no? Ah, pues sí. Muy bien. Muchas Sale, gracias, doctor. ¿Sale? Entonces, vamos al artículo. Entonces, Iselita, tú misma, vamos a leer el título. Sí, doctor. Dice, análisis de relevancia clínica aplicado a 3 métodos de reducción de peso en pacientes con sobrepeso u obesidad seguidos durante un año. Ok, con solo el título, no, ¿me podrías decir, Isel, me podrías decir qué tipo de estudio es? ¿Con solo el título? Es un estudio longitudinal ¿Cómo sabes? porque los está viendo más de 2 veces, ¿En dónde dice? porque van a estar seguidos durante un año. Ok, bravo. Sí, es un estudio longitudinal, muy bien. De los estudios longitudinales que conoces, Alicia Vallejo, ¿cuáles conoces? De los longitudinales, ¿cuántos conoces? Es los de corte La corte, claro. ¿Y qué otro estudio? y casos y controles. No, casos y controles es ¿Sí, no? retrospectivo. Entonces, los dos únicos estudios que son Mm. longitudinales son la corte y los ensayos clínicos. ¿Este es un ensayo clínico, estimado Rodri? ¿O cómo ves? Rodrigo, Sí, ¿es es un un ensayo ensayo clínico? clínico. ¿Sí? ¿Dónde Sí. dice? O sea, lo dice porque va a evaluar 3 métodos terapéuticos para reducir peso. Ah, sí. ¿Y en una corte no Sí. puede hacer eso? ¿En una corte no podría evaluarlo? Pero es que la corte es más como para factores de riesgo, ¿no? Sí, pero también puede evaluar tratamientos. ¿Cuál sería la diferencia entre un ensayo clínico y una corte, Ceci? Que compara contra placebo. Que compara contra placebo o que se van a hacer aleatorizados, que se va a aleatorizar desde el inicio, donde el médico o los investigadores asignan una maniobra. El médico asigna la maniobra. Cuando el médico asigna la maniobra, se convierte en un ensayo clínico. Si el médico no asigna la maniobra y nada más se queda observando, es una corte a la cual le llamamos observacional. ¿Sí? Pero ¿podemos saberlo con este título? No, ¿verdad? No hay una manera como que podamos adivinar a menos que leamos el resumen. Entonces vamos a leer el resumen, Ceci, si te parece bien. Si lo puedes hacer un poquito más grande para los que tenemos presbicia. Sí. Más bien, miopía. ¿Está? Sí. Ya, entonces lo leo.
Resumen, objetivo. Analizar el efecto de la utilización, implementación de 3 métodos para reducir de peso en pacientes con sobrepeso u obesidad durante un año de seguimiento. Ok, hasta aquí no podemos saber absolutamente nada. No podemos saber si es un ensayo clínico, si es algo así. No tenemos ni idea. Y entonces nos tendremos que ir, Andrea, al siguiente parte, que es material y métodos. ¿Podrías leer tú el material y métodos? Sí, dice, el diseño corresponde a un ensayo clínico aleatorizado y controlado, doble ciego con 3 brazos y 12 meses de seguimiento. Ahora sí. Ahora sí ya dice, ¿no? Ya tenemos muy claro que sí se hizo un ensayo clínico, que sí se aleatorizó y además de todo que se hizo controlado, es decir, que buscaron que hubiera monitores para controlar el estudio de manera externa. Muy bien, entonces ya sabemos que es un ensayo clínico controlado. Y Celita, ¿podrías seguir viendo qué tipo de pacientes fueron los que ingresaron? ¿Dónde dicen Sí, los doctor. pacientes? Los pacientes se aleatorizaron con 3 grupos de intervención. Intervención motivacional de obesidad con enfermera entrenada previamente en intervención motivacional por psicólogos expertos, G1N60. Intervención en consulta de menor intensidad sin grupo motivacional, con apoyo de plataforma digital, G2N61. Y un tercer grupo que recibía recomendación de perder peso y seguimiento en consulta de atención primaria, Buenísimo. G3N59. Ok, ¿qué te parecen estos grupos de tratamiento? ¿Ya sabes si son obesos o muy gordos? ¿Hay una diferencia entre a quienes fueron ingresados? ¿O todavía no sabemos nada? Respecto al peso, nada, solamente que eran grupos con intervención motivacional y otros eh, también, pero con una plataforma digital. Ok, ya tendremos más o menos claro cuál sería la maniobra, pero todavía no sabemos cuál sería el estado basal. Y entonces, Alice Vallejo, ¿podrías leernos lo que sigue? O sea, ya tenemos eso. Vamos a ver si encontramos otra cosa más. Sí. Se midieron las variables antropométricas, peso, talla y perímetro de cintura abdominal, y se consideró como principal medida de la efectividad del tratamiento el porcentaje de pacientes que lograron al año reducir su peso en más del 5%. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Ahora ya tenemos el desenlace, ¿no? No tenemos muy claros quiénes son los que están ingresando. Suponemos que son gorditos, pero no tenemos muy claro quiénes son. Ahora, ¿qué les parece una reducción del 5% en un año? ¿Qué les parece una reducción del 5% en un año? Rodrigo. Pues a mí me parece que está bien. O ¿Sí? sea, de por sí es un logro que no suban, que se mantengan y ahora además que bajen el 5%, o sea, me parece un gran logro. Ok. ¿Y cuánto sería más o menos en peso, más o menos? Imagínate que tuvieras un cuate que pesara 200 kilos. ¿Cuánto sería el 5% de reducción en un año? 10 kilos. ¿10 kilos de reducción? ¿Te parece eso que sea adecuado? ¿10 kilos son? Sí, ¿verdad? Sí, porque Sí, si pesara 100 kilos, bajaría serían 5 5 kilos. kilos en un Ajá. año. ¿Te parece correcto? ¿Te parece bien? ¿Te parece Ya me, clínicamente plausible decir, bueno, ya con 5 está bien, ya, ¿no? Algo es algo. Es decir, ¿es relevante clínicamente? ya me hizo, ya me hizo dudarlo. 5 kilitos, 5 kilitos si pesa 100 kilos. Parece ser muy poquito, ¿no? Y Cell es bien poquito, ¿no? Yo creo que también es bien poquito, porque imagínate, de 200, ¿no? Pesaba 200 y ahora pesa 190, ¿no? O 180. ¿Tú qué piensas, Ceci? Pues que técnicamente no es significativo, porque al fin de cuentas no cambió nada, o sea, sigue estando obeso. Rodri, ¿qué dices al respecto? Todo el mundo dice híjole, 5 kilos está bien cañón. 10 kilos está perrón. O sea, o sea, no sabemos como mucho de nutrición, pero por lo que entiendo, no, un paciente tampoco podemos hacerlo bajar 50 kilos en un año o póngale unos 30 kilos, porque eso también como que descompensa su estado cardiovascular. Entonces, creo que sí es como significativo, aunque vaya bajando de poquito, pero que vaya bajando. Ok,
Ok, Yo en un creo año 5 pesos. Ok, perfecto. también puede ser otra opción que sea bastante debido a que la intervención solo fue como motivacional y psicológica, no dice que haya sido alguna dieta o ejercicio. Ok, ok. Entonces, ¿tú crees que solamente que la intervención que se hizo fue solo pura motivación? Sin decirles deja de comer A, B, C y D, sal a hacer ejercicio. O sea, que la motivación consistió en cosas que no tienen que ver con ejercicio y dieta. Ah, ay, no lo sé. Ok, eso lo Pero es tendremos que que no lo averiguar. especifica muy bien. Claro, tendremos que averiguar en un ratito más. Bueno, pero vamos a ver cuáles fueron los resultados. Ceci, resultados. Va. Resultados. Todos los grupos disminuyeron significativamente el peso al final del estudio. Fue más intensa la disminución en el grupo 1 de menos 5,6 kilogramos, seguida del grupo 2, que es de menos 4,3, y del grupo 3, menos 1,7, medida en su conjunto aproximado de menos 3,9. Los indicadores de relevancia clínica fueron en el grupo 1 sobre el grupo 3, riesgo relativo del 4,99, ahí se me olvidó qué significaba eso, 95%. Intervalo de confianza del 95%. Intervalo de confianza del 95%, de 2,71 a 9,18. Reducción relativa del riesgo de 399,1 y de 171,3 a 810,0. Reducción absoluta del riesgo, ya vienen todas las medidas, porque son muchas. ¿Y las leo todas o las dejo? No, 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 no. No, no, no. Vamos otra vez arriba. Va. Okay. Ahí. Entonces, el grupo 1 bajó 5,6 kilogramos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto pesaban al inicio? Si bajaron un 5%. Rodrigo. Aguante, estoy haciendo las cuentas. Aguante. Como 100 kilos, ¿no? Más o 110 kilos. 110 kilos. ¿Qué les parece un señor de 110 kilos que baja 5 kilitos en un año? Bueno, ya eso ya lo alegamos. ¿Y el grupo 2? ¿Qué tanto bajó? Ay, bueno, pues entonces aquí lo que tenemos que tener en mente es cuánto pesaban al inicio para saber si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Ahora, con la reducción relativa, pues sí encontramos una diferencia entre el grupo 1 contra el 3, ¿no? Es decir, la reducción fue de 4,99 de riesgo, si es que yo estaba en el grupo 3, o sea, se incrementa el riesgo en el otro grupo. Pero vamos a ver en el grupo 1 versus 2. Vamos a ver el grupo 1 versus 2. Grupo 1 versus 2. Ahí está. Ahí abajo después viene en el grupo 2 versus 3, también hay diferencias. Número necesario a tratar, necesito tratar a 4 pacientes para que uno de los 4 pacientes mejore. Pero si hago la comparación de 1 versus 2, ¿qué les parece? También hubo diferencias, ¿verdad? ¿Sí? Con un riesgo relativo de 1,6, con su intervalo de confianza del 95%. Bueno, pues entonces vamos a empezar a contestar las primeras preguntas, ¿no? Ya vimos que sí es efectivo, ¿no? O sea, ya vimos que sí que sí funciona, ¿no? El dar esta circunstancia. Pero vamos a ver ahora las preguntas que nos piden en el examen. La primera pregunta, Andrea, sería, ¿son válidos los resultados del ensayo? Todavía no la sabemos porque solamente leímos el abstract. Entonces tendremos que leer mucho más. Pero quizás, Rodrigo, sí podríamos plantear la pregunta pico. ¿Cuál sería la pregunta pico? Pues, ¿cuál es la eficacia No. de... PICO. ¿Cuáles serían los bueno, pacientes? pacientes con sobrepeso u obesidad. No lo sabemos porque todavía no lo hemos leído, pero suponemos que sí, ¿no? Que pesaban 110 kilos.
Ujú. ¿no? ¿Cuál Sí. sería la intervención? La intervención sería la intervención motivacional y Ajá, la motivacional con plataforma electrónica. ok, versus, La comparación son las recomendaciones habituales. ok. Y el desenlace, estimada y estimada Andrea, el outcome, La reducción del peso la reducción de cuánto de peso. del 5%. Bravo. La reducción del 5% de peso. Muy bien. Después vamos a buscar si la asignación de los pacientes fue aleatoria. Vamos a regresar al artículo. Vámonos para abajo. Vámonos hacia abajo, hacia los materiales y métodos. Entonces nos saltamos el abstract. Más abajo, Ceci. Nos saltamos la introducción y vamos allá a materia y alimentos. Ahí está. Y entonces, Andrea, vamos a leer. Dice ensayo clínico aleatorizado y controlado, doble ciego, con 3 brazos, 12 meses de seguimiento y una ratio de asignación 1:1. Que es una razón de asignación, ¿no? 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Vamos a intentar seguir leyendo, a ver qué es lo que pasa. ¿No? ¿Podrías seguir la siguiente parte? Sí. La recogida de datos se hizo entre marzo de 2015 y junio de 2016. Los pacientes, mujeres y varones, debían tener sobrepeso u obesidad y una edad entre 30 y 70 años. Procedían de las áreas de salud de Anoia y Barcelona. Los criterios de exclusión que se consideraron fueron enfermedades severas, encamados afectados de neoplasias, trastornos cognitivos, etc. 2. Obesidad secundaria, hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, etc. 3. Enfermedades sensoriales severas que interfieren con la intervención motivacional como déficits visuales no corregidos, auditivos, etc. Y 4. Enfermedades psiquiátricas severas. Los pacientes que se incluían en el estudio firmaban un consentimiento informado aprobado por el Comité Ético del área. Buenísimo. Entonces aquí tenemos que son pacientes con sobrepeso y obesidad sanos, ¿no? Que no tienen otras comorbilidades, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, queremos bajar de peso 5 kilos o un 5%, que serían 5 kilos aproximadamente, a estos sujetos. Y entonces, aquí ellos dicen que está aleatorizado, pero hasta ahorita no hemos visto cuáles son los mecanismos de aleatorización. Pero podríamos ir a las intervenciones, ¿es así? Yo creo que no lo vamos a saltar, las intervenciones, porque ya las dijimos más o menos bien, ¿no? Ya las habíamos platicado. Entonces, lo que no nos queda claro es cómo hicieron la aleatorización, ¿no? Entonces ahí como que estamos buscando, dice, la monitorización puede ser en ayuda. Híjole, a ver, pues yo creo que lo vamos a tener que leer todo, ¿no? A ver, vamos un poquito arriba. En la primera consulta, ¿dónde dice en la primera consulta? Tercer concepto, ahí está en la primera consulta. Más abajo. Uy, pues, ¿qué creen? Que salvo lo que ustedes digan, si es que lo leyeron, pero parece ser que no está descrita la aleatorización. Entonces, si no está descrita la aleatorización, no existe. Es como las notas médicas, ¿no? No puedo yo inferir que se hizo, sino tiene que estar escrito que se hizo para yo poder defenderlo y decir que así funcionó. ¿Ok? O sea, pero, Entonces, sí. doctor, decía que sí estaba aleatorizado en alguna parte, pero nunca especificó bien cómo fue el proceso de aleatorización, pero dice que sí está. Ah, ok. Entonces vamos a poner lo que está oscuro porque dice que sí, pero no dice cómo. Entonces Ujú. vamos a ponerle que es dudoso, ¿no? O sea, la aleatorización sería dudosa. ¿Por qué? Porque solamente dice, pero no dice cómo se hizo, ¿sí? Entonces vamos a regresar otra vez sí. Y entonces dice, fue la asignación de los pacientes del tratamiento aleatoria y dice, pues, incrementar un poquito, hacerlo más grande. Gracias. Esta es lo que se está buscando. Dice,
¿Cómo debería de estar dicho? Debería de haber dicho que la aleatorización fue centralizada, computarizada, ¿no? Y que esto es totalmente ideal, ¿no? Entonces, en este ensayo, no dice absolutamente nada. Y esto debería de venir en los materiales y métodos de cómo fueron asignados. Y en este artículo tenemos 3 respuestas. Sí dice, no dice o no está claro. ¿Qué pondrían? ¿No está claro? Nada claro está. Nada más lo menciona, pero no está nada claro. No sé si alguien más tenga otra opción. Sí, todo bien. Ok, ahora vamos al siguiente que dice, ¿fueron los grupos similares al comienzo del ensayo? ¿Eso dónde lo veríamos, Ceci? En resultados. En resultados, vamos a resultados entonces. Y entonces, en resultados vamos a ir directamente a la tabla 1. ¿Sí? Bueno, este es un criterio que son los criterios CONSORT, que fue cómo fueron invitados los pacientes, cuántos salieron. Y entonces aquí me llama mucho la atención de que, ay, ¿a poco todos aceptaron, todos quisieron estar en ese grupo? No hubieron pérdidas de seguimiento. Bueno, sí hubieron 4 pérdidas en el grupo de los que no les hacían caso, ¿no? Entonces, llama mucho la atención porque por lo regular se invitan a muchos pacientes y solamente quedan pocos. Entonces ahí se queda uno diciendo, algo anda medio mal por aquí, ¿no? O sea, no le pudo haber salido perfecto el estudio. Vamos a ver la parte de abajo, buscando la tabla 1. Ahí está. ¿Qué es lo que se busca en los datos basales por grupos en esta tabla? Bueno, lo que se busca definitivamente es que no haya diferencias entre los grupos, ¿no? Entonces, aquí esperamos que la P no sea estadísticamente significativa. Pero vamos a ver los datos y veamos la relevancia clínica que nosotros buscábamos. ¿Cuánto pesaban los sujetos? ¿Qué tan pesados estaban en estos grupos? ¿Qué tan pesados estaban? ¿Se acuerdan cuánto que habíamos platicado? Sí, que alrededor de 100 kilogramos, ¿no? Y estos pesaban 86. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Un sujeto de 86 que mide, no dice cuánto mide, pero que tiene un índice de masa corporal de 30. Que está medio chaparro. ¿Que está medio chaparrón? No estamos viendo la talla, no sabemos. Pues que están en el límite entre obesidad y sobrepeso, ¿no? Porque se cuenta a través de 30 para hacer obesidad grado 1. Ay, Entonces no qué eran tan gachos, ¿no? obesos. Ajá. No los agarraron nada gordis. Los agarraron bien flaquitos. ¿Sí? Los agarraron con un... ¿No? ¿Cómo lo ven? De 30. De índice de masa corporal de 30. En sujetos que tenían 50 años. Híjole, pues para nuestro país esto sería como que raro, ¿no? Ay, no, pues nosotros estamos acostumbrados a índices de masa corporal grandotes, ¿no? Estos no estaban tan gordis, ¿no? Y la cintura, ¿qué les parece? ¿De cuánto se incrementa el riesgo cardiovascular cuando mido la cintura? ¿Cuándo es más de cuánto? ¿Panza de cuánto? Es En arriba hombres de es punto arriba 9, ¿no? de 0.9. De 1 metro. Arriba de 1 metro. ¿Y estos cómo estaban? Pues en riesgo medio. Flaquitos, ¿no? Ujú. O sea, los agarraron flaquitos, agarraron un grupo de flaquitos, charros. Bueno, aquí ya empezamos a decir, ay, canijos, pues qué mala onda, porque los que agarraron no eran sujetos de veras obesos, sino que se agarraron, no hay limítrofes, ¿no? O sea, sujetos que tenían un poquito de pancita, a los cuales quizás podría ser más fácil bajarlos de peso. Pero, bueno, no pensemos mal, ¿no? Entonces, vayámonos ahora a la pregunta en lo que nos están preguntando. Y venga, Alicia Vallejo. Después viene, ¿eran los grupos similares? ¿Puedes leer qué es mejor? Si el proceso de aleatorización funcionó, esto es, logró grupos comparables, los grupos deberían ser similares. Entre más similares sean, es mejor. Debería haber algún indicio de si las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas.
es decir, valor de P. Ok, muy bien. ¿Qué te parece? ¿Eran iguales o no eran iguales? Sí, o sea, sí estaban muy parecidos todas las medidas. Muy bien. Rodrigo, ¿tú qué piensas? ¿Iguales o no iguales? Sí, no o Sí, no. son iguales. Sí, son iguales. A mí también me parece que eran iguales, aunque me parece que estaba muy, muy feo eso de que tienes 30.1 y ya eres obeso, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice. Además del tratamiento asignado, se había maniobras que son llamadas maniobras periféricas, ¿no? Y entonces, maniobras periféricas son, además de esta intervención, si estos cuates tenían un coach o si tenían alguna otra cosa que les ayudó a alguno de los pacientes, ¿no? Y entonces eso lo tenemos que buscar en material y métodos, o sea, si les permitieron alguna otra cuestión adicional. Entonces vamos a material y métodos otra vez, Ceci. Y en material y métodos vamos a ver cuál fue las intervenciones. Vamos a leer ahora intervenciones. Entonces, Andrea, ¿podrías leer intervenciones? Sí. Los pacientes se aleatorizaron en 3 grupos de intervención. Intervención motivacional de obesidad con enfermera entrenada previamente, grupo 1. Intervención en consulta de menor intensidad sin grupo motivacional con apoyo de plataforma digital, grupo 2. Y un tercer grupo que recibía las recomendaciones habituales de perder peso. El protocolo aplicado en el grupo 1 siguió el método EMOA previamente publicado. Brevemente, este consistía en una intervención de motivación en grupo de 1 hora de duración cada 2 semanas, de las semanas 1 a la 12, según la pauta del programa LEAR. Después, mensualmente de las semanas 13 a 32, según las indicaciones del programa Weight Maintenance Survival Guide y las de la guía de prevención y tratamiento del sobrepeso y obesidad del consenso CEDO 2000. Bien, En el grupo. bien. Hasta aquí, hasta aquí. Entonces, hasta aquí no pareciera que habla absolutamente nada de estas maniobras periféricas. Sí hacían ejercicio, sí se les dieron recomendaciones dietéticas, sí hicieron alguna otra cosa extra que los motivó a este grupo a bajar de peso, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, ay, bueno, quizás nos hace falta leer más de las pautas del programa Learn, ¿no? Pero hasta aquí no nos parece que sea tan claro. Alice Vallejo, ¿puedes leer el grupo 2? En el grupo 2, tras la visita inicial, se programaron visitas a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. En cada una de las visitas se obtenían los datos antropométricos y se revisaba el nivel de actividad física. Órale, órale. Y, y el de la adherencia a la dieta mediterránea, utilizando los datos registrados por el paciente en la plataforma digital MedTep, y se estimulaba al paciente para mejorar el nivel de adherencia. Ok. ¿Qué te parece? Aquí se habla de maniobras periféricas, o sea, de otras maniobras que pudieron haber intervenido. O sea, No, no. O sea, eso que decía, oiga, ¿y usted come bien? ¿Se adhiere a la dieta mediterránea utilizando los datos registrados en la plataforma digital? ¿Tú crees que eso no puede sesgar el estudio? O sea, hacer que la gente diga, ay, canijo, y no lo he hecho, pero lo voy a hacer. No, ahora voy a cambiar mis hábitos alimenticios con dieta mediterránea. bueno, sí. ¿Y qué tal lo del Bueno, ejercicio? Lo del ejercicio también, ¿no? Pero tampoco dice ahí qué ejercicio se hacía, ¿no? O qué ejercicios son los que se promovían. Entonces, ¿tú dirías que se habla de maniobras periféricas en este estudio o no? ¿Que se controló por alguna maniobra periférica? En el es grupo que yo 2. decía que no, porque pensé que como que todo lo que se refiere al grupo 2 es parte de la intervención, pero Ok, puede ser, sí puede ser. Pero no dice, no mide si el ejercicio que hacían era distinto uno de otro. Entonces eso llama poderosamente la atención, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el grupo 3, estimado Rodrigo. ¿Me pueden señalar dónde está? Ahí está. El grupo 3 recibía la recomendación de perder peso.
Esta recomendación de perder peso incluía información sobre 3 diferentes aspectos y se le ofrecían al paciente instrumentos para su automonitorización. Primer concepto, la monitorización del peso puede ser de ayuda en cuanto a la consecución del objetivo de perderlo. A tal fin, se les ofrecía la posibilidad de registrarlo en el centro de salud periódicamente con la misma frecuencia que el grupo 2. Segundo concepto, seguir un patrón de dieta mediterránea favorece la adquisición de un peso corporal adecuado y su mantenimiento. Tercer concepto, seguir un patrón de dieta mediterránea comporta adherirse a unas recomendaciones dietéticas, así como mantener un estilo de vida activo. Ok. Tanto la adherencia al patrón de dieta mediterráneo como la actividad física pueden medirse con instrumentos digitales al alcance de los usuarios a quienes se les daban a conocer. Ok, ok. ¿Aquí hay alguna maniobra periférica? ¿Hay algo más que se le está dando a los pacientes? Aún, o sea, algo más que no se está midiendo. O a todos se les mide igual. La dieta mediterránea, porque dice que se les No. ofrece. Lo que estaban midiendo dice aquí, sí es cierto, los dos, ¿verdad? Dice, la adherencia al patrón de dieta mediterránea, como la actividad física, puede medirse con instrumentos digitales. ¿Esos instrumentos digitales se les daba a todos o nada más a algunos? No, solamente al grupo 2 y al 3 parece. El 1 no comentaba nada de eso. ¿Qué tal esa maniobra periférica? Una cosa es que yo te diga y otra cosa es que yo te dé un reloj para medir tu actividad física, ¿cierto? ¿Por qué esta podría ser una maniobra periférica? Ceci. Porque nada más se les dio un determinado grupo de los que se están Sí, ese es un sesgo. Ujú. Ese es un sesgo, pero ¿por qué podría ser que no es lo que yo te estoy diciendo o la clase que te estoy dando, sino en realidad es que te estoy dando un reloj para medir tu actividad física? ¿Sí me explico? O sea, una maniobra periférica quiere decir que no es la maniobra, sino que es otra cosa la que te lleva a disminuir de peso. Y entonces aquí, ¿cuál es lo que te lleva a disminuir de peso? Pues en este caso, ver tu reloj, ¿no? Ver qué peso tienes y cómo vas en tus parámetros. Y ahí hace que te adhieras más, ¿no? Exacto, que porque no lo ya lo tienes. estás viendo y dices, ay, es tiempo de moverme, ¿no? Ay, ya me dio el momento de moverme. Entonces, esa sí es una maniobra periférica, ¿no? Esa sí es una maniobra periférica. Entonces, vayamos a buscar allí lo que nos decía. Ok, dice, además del tratamiento asignado, que era una maniobra o la otra, ¿los grupos fueron tratados igualmente? Andrea Guzmán. No, no fueron tratados igualmente. No, a todos les debieron de haber dado el reloj, ¿sí? Si a todos les hubieran dado el reloj y a todos les hubieran dado el app de qué es lo que estáis comiendo, entonces sí a todos los grupos hubieran sido tratados igualmente. Pero en este caso solamente al grupo 1 y al grupo 2 se les dio el reloj y se les dio la app, ¿sí? Por lo tanto, no fueron tratados adecuadamente, ¿sí? Muy bien. Ahora ¿se tomaron en cuenta a todos los pacientes que ingresaron al ensayo? Bueno, eso lo vemos en el árbol de flujo que veíamos. ¿Te acuerdas, Ceci? ¿No? Entonces, el árbol de flujo, que es este, y entonces ¿se tomaron en cuenta a todos? ¿Qué dirían? Hubieron solo 4 pérdidas en el grupo 3. ¿Qué dirías tú, estimado Rodrigo? Pues que sí se tomaron a todos porque la guía decía que pérdidas menores al 20% eran aceptables y pues 4 de 60 es menor al 20%. Buenísimo. Entonces, sí, según lo que está aquí escrito, entonces todos los pacientes duraron su seguimiento durante un año y no hubo pérdidas de seguimiento. Entonces, sí, las pérdidas, sí se tomaron en cuenta todos los pacientes. Vamos a ver, ¿no? Entonces, Rodrigo, ¿podrías leer qué es lo mejor? Lo mejor, las pérdidas durante el seguimiento deberían ser mínimas, de preferencia menos del 20%. Sin embargo, si pocos pacientes presentan el desenlace de interés, entonces incluso pequeñas pérdidas pueden sesgar los resultados.
los pacientes deberían ser analizados en el grupo al que fueron asignados, lo cual se denomina análisis por intención de tratar. A tratar. Muy bien. Y entonces en este artículo, los pacientes sí fueron analizados en el grupo que les correspondería. Entonces aquí quedaría un sí. ¿Sale? Seguimos. Giselle. ¿Fueron las mediciones objetivas o se mantuvieron enmascarados al tratamiento que estaban recibiendo a los pacientes y tratantes? Ok. Pues, ¿Dónde encuentro esa información? En método. Ok. Vamos a buscar en método dónde está la fase de enmascaramiento. Análisis estadístico, no. Diseño del estudio. Dice ahí doble ciego, pero vamos a ver dónde dice. Vamos a buscarlo. Porque no es solamente decir que fue doble ciego, sino decir cómo hicieron el cegamiento. Cómo es que el médico no sabía qué era lo que le estaba dando. Es imposible. A mí no me parece que sea fácil que el cegamiento fuera dado a cabo, pero vamos a ver. Sí, vamos a ver. Descripción de la plataforma digital. Parece que no, no es ahí. No, 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 no. Ahora vamos arriba. Arriba, arriba, arriba. Aquí viene el análisis estadístico, que sí fue una nova, que dice ahí. Después, las variables que se midieron. Más arriba. Más arriba. Ahí otra vez dice cuáles fueron las variables que se midieron, cuáles fueron los... ¿Y qué creen? No viene la parte de cegamiento. Entonces, en lo que leímos nosotros, no está la parte de doble ciego. ¿Cómo es que se cegaron? ¿Cómo es que los pacientes no sabían a qué grupo habían sido asignados? ¿Sí? O sea, si habían sido asignados al grupo A, B o C, o si sabían que los grupos eran iguales, o en realidad los engañaron, ¿no? ¿Sí? Ahí le vas a poner un ciego, ¿no? Entonces va a estar doble ciego, dice ahí, pero no dice cómo lo hicieron, ¿sí? Entonces, vamos a buscar si hay algún otro ciego por ahí. Busquémoslo a ver si está por algún lado. Solo son dos, y es este y el del principio. Y ya. Entonces, El otro. no viene cómo fueron asignados, cómo se realizó el cegamiento, cómo hicieron el enmascaramiento para que el médico no supiera lo que estaba haciendo. Y si los médicos estaban siendo capacitados de la misma manera. Entonces, regresémonos. Entonces, es un ensayo clínico en donde no parece ser no parece ser, ¿no? Si el desenlace es objetivo, entonces el enmascaramiento es menos crítico, pero aquí se decía que era doble ciego, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que sea? ¿Sí, no o no está claro? No está claro. Qué gachos, no está claro, pero yo pondría un no absoluto, pero no, sí. Pero como sí dice, entonces, pues híjole, pues me aguanto y voy a tener que poner, pues quién sabe cómo lo hicieron, no está claro, solamente dice, pero no ayuda, ¿ok? Seguimos. ¿Qué tanto es el resultado de tratamiento? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos evaluado esto de los riesgos relativos, no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el 1 era tal cual la prevalencia de la enfermedad, menos de 1 significaba que disminuía el riesgo y más de 1 significaba que incrementaba el riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto sale de riesgo relativo en este estudio. Vamos a ver los resultados. Ok, vamos a ver más abajo. Ya tenemos ahí la tabla 1, donde veíamos que no había diferencias entre los grupos. Después aquí vemos, vamos a ver cómo perdieron de peso, si les parece bien. Arriba, arriba, arriba. Ahí está. Abajo, en la tabla 2. Muy bien. Entonces, empezaban con 86 kilos, a los 15 días bajaban 3 kilos, y ahí se mantenían, después bajaron un kilito más,
y después se quedaban en 80.5. ¿Cuánto bajaron de peso? Bueno, pues ahí bajaron 5 kilos, ¿no? En un año. Sí, aunque la bajada más fuerte fue a los 15 días. ¿Sí? Ese es el punto. Y en el grupo 2, igual pasó, ¿no? O sea, a los 30 días no bajaron tanto, pero a los, después fueron bajando 1 kilo en 6 meses. De 6 a 2, en 6 meses bajaron, no, ahí subieron, ¿no? Ahí rebotaron. ¿Qué les parece esta bajada de peso de 1 kilo? De 84.9 a 82.9. De 84 a 83. ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué pensarían? Ceci. Es muy poquito. Que es muy poquito, Isel, ¿no? Quizás la que más funcionó, ¿no? Pensaríamos, siendo buena onda, sería el grupo 1, ¿no? El grupo 1 que bajó 5 kilos. ¿Y qué tal el grupo 3? ¿Cuánto bajó el grupo 3? 1.7. 1.7, pero al principio, ¿qué tal? Ay, al principio sí bajaron, ¿no? Y bajó casi igual que el otro, a 83.7. Solo que no se mantuvieron. Lo único que pasó es que no se mantuvieron, o sea, quedó ahí 82.9 y después subió un poquito, pero hacia al final. Es decir, que el grupo 3 también bajó de peso. El grupo 3 también bajó de peso. O como dijo Rodrigo que dijo, bueno, con que ya no vuelvan a subir más de peso era bueno, ¿no? Ricardo, Rodrigo. ¿Qué te parece el grupo 3? Muy malo. Sí, valió. ¿Vale? Sí, o sea, valió. Sí, de veras, pero no subieron. Estaban en 85 y no subieron. Pero, Bajaron 2 o sea, kilitos. eso de, En uno bajaron pero 2 eso de kilos, que de 6 a 12 meses hayan vuelto a subir. pero subieron, pero no como estaban al principio. Por eso es importante cuando empezamos saber qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a decir al principio, ¿no? Ahora, vámonos más para arriba. ¿Ok? Bueno, yo quiero decir más para abajo, a las tablas de abajo, perdóname. Ahí está. Ok. Y ahí vienen las de riesgo relativo. Entonces, aquí lo que hago, la comparación es consulta-control. ¿Qué significa un riesgo relativo de 4.9? Más o menos, ¿qué se acuerda? Eso significa que sí son más propensos a presentar desenlace, o sea, a bajar de peso, los del grupo 1 comparados con los del grupo 3. Ok, ¿qué tanto? ¿Qué tanto funciona mejor? 5 veces mejor. 5 veces mejor. Ok, no, porque ¿te acuerdas que el 1 no contaba? A El 4 1 entonces. no era la nueva asociación. Ujú. Y entonces, ¿qué tanto mejor, Iselita? ¿El 4? Claro, 399%. ¿Sí? Entonces, la reducción de riesgo relativo que está en porcentaje en la siguiente columna te dice cuánto mejor es. Y dice que es 399%. Y además viene un intervalo de confianza del 95 que va de 171 a 818. O sea que es muy fuerte, o sea que hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Y después de eso, estimada Ceci, viene esta que se llama reducción absoluta de riesgo y que también te la dan en porcentaje. ¿Para qué sirve esta reducción absoluta de riesgo? ¿Te acuerdas? No, en este momento no, pero sí sabía que era. Ok, entonces es la diferencia de un grupo menos el otro. Es decir, que aquí podríamos decir que consulta contra control funciona mejor el control, mejor la consulta en un 65.3%. Es 65.3 mejor
un grupo que el otro, ¿sí? 32.8 y 32.5. Entonces, ese de 32.8 y 32.5 podríamos decir ahí que, ay, esas no funcionaron tanto. Que la que funciona mejor, podríamos decir que es la consulta, ¿sale? La consulta más el TM, ese es el que funciona increíble. Y después viene otro valor que se llama número necesario a tratar. El número necesario a tratar es el que te dice, ¿cuántos pacientes tengo que tratar para ver una mejoría? Y entonces, ¿cuál está mejor? Claro. Entonces necesito tratar a 2 pacientes para que uno baje 5 kilos. Pero en el otro requiero tratar a 4 pacientes para que uno baje 5 kilos. De cada 4 pacientes que trato, uno logra bajar 5 kilos después de un año. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que dice allá en el ensayo clínico. Allá en las preguntas. Dice, ¿tiene reducción absoluta de riesgo? ¿Tiene riesgos relativos? Sí, ¿Tiene reducción absoluta de riesgo, Andrea? Sí, Sí, muy bien. ¿Y tiene reducción relativa de riesgo? RRR, también. también. ¿Y tiene número necesario a tratar? sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué le pondríamos aquí? Pues que sí tiene, ¿no? ¿Sí? Y además de todo, nos da una pregunta que no viene en su examen, pero habla del intervalo de confianza de 95, que quiere decir que en la media, ¿qué tanto se mueve este efecto medio por el efecto del azar, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza habla del azar. Y después dice, ahora sí, tucu, tucu, tucu. Viene la pregunta cuchi cuchi, la pregunta chingüengüenchona. Llegó el momento difícil. Andrea Guzmán, estos resultados que encontramos aquí te ayudarán a tratar a un paciente gordito que tú veas. Seguro has visto un paciente gordito en tu vida, ¿no? Alguien medio gordis. Sí. ¿Tú crees que esto te ayudaría? ¿Sería aplicable? ¿Por qué sí o por qué no? Pues, bueno, ya vimos que si se aplica como, yo creo que sería difícil porque aplicarlo en la vida cotidiana, porque hay que seguir pues las guías que mencionaba muy estrictamente. Hay que seguir las guías que muy estrictamente. Muy bien. ¿Qué otra cuestión de por qué esto no sería aplicable en mis pacientes? Ceci. Porque, Sí, Itzel. Dice, perdón, doctor, porque también el que más significancia tuvo fue el grupo 1 y a estos pacientes se les puso una enfermera entrenada. ok, Entonces, faltó la enfermera entrenada. Entonces, úchale, necesito una enfermera entrenada para que les dé seguimiento a estos sujetos. Úchale, no. Ceci, Si me dieran a leer este artículo y así yo tuviera un paciente, realmente no lo aplicaría porque no le veo tanta relevancia. Buscaría otros para poder aplicar esto. 5 kilos está muy chafa, dirías, ay, son 5 Ajá. kilos. Ay, ay, ay. Ay, pues para 5 kilos, le digo, tienes una boda y cualquiera dice, baja 5 kilos para caber en el vestido, ¿no? ¿No? Entonces, no, me pongo a dieta básicamente a base de lechuga y pechuga y para la boda quepo en el vestido porque quepo, ¿no? ¿Sí? Ok, eso muy bien, Ceci. ¿Y tú, Alice? Pero yo también había pensado en lo de la enfermera, que ¿Y qué otra cosa estaba tenía? capacitada por expertos. ¿Qué otra cosa tenía? doctor, también Tenía un podría reloj, El ser apoyo de que plataformas digitales. tenía plataformas digitales, tenía un reloj que quién sabe qué es. Hay que comprarlo y conseguirlo en Barcelona con los españoletes, ¿no? Coño, que te voy a dar, ¿no? Que tú te vas a enterar, ¿no? ¿Sí? Y los también posibles puede ser beneficios. que excluía a otros pacientes con otras enfermedades. Sí, o sea, igual y si mis pacientes no son sanos, sanísimos,
Si tienen diabetes, pues ya valió, ¿no? Rodri, ¿tú qué opinas? ¿Te ayudarían al cuidado de un paciente? No, no, para nada. O sea, los pacientes, yo me imagino que vamos a ver, son pacientes que pesan arriba de 100 kilos. Y este artículo en pacientes de 85 kilos, o sea, hasta yo pesando 80 kilos y no estaba tan pesado. Entonces, y además si no estaba bien controlado porque unos tenían otras opciones de tratamiento que estaban siguiendo a la vez, o sea, el artículo como que no sirve de mucho. Así es. Esa es una muy buena visión de sacar la información del artículo para poder decir si esto, dices, bueno, pues si hay tratamiento, bueno, pues sí, pero no, este tratamiento no es. O sea, yo este artículo, muchas gracias, ¿no? Entonces está buenísimo que lo logren, pero no lo puedo aplicar porque mi contexto no es el adecuado. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ah, y ya acabamos. ¿Listo? Perfecto. Buenísimo. Pues qué buenas conclusiones. Yo creo que de tarea se podrían llevar, volver a revisar el video de qué es un riesgo relativo, qué es una reducción de riesgo relativo, qué es una reducción absoluta de riesgo relativo, qué es un número necesario a tratar, porque aquí vienen los números y ustedes van a poder hacer los ejercicios, lo van a poder meter a la calculadora de OpenEpi y poder hacer ustedes sus evaluaciones. Pero por lo pronto ya leímos un artículo rápidamente y ya pudimos decir, ay, no me quieran ver la cara, ¿no? O sea, ay, qué carajos estos muchachones que nos quieren vender un reloj y una calculadora para bajar de peso 5 kilos, ¿no? Para adherirte a imagínate en México, ¿se adhiere usted a la dieta mediterránea? Tú dices, ay, pues no, mano, yo diario como tortillas, aquí no comemos salmón todos los días, ¿no? Ni aceite de oliva, ¿no? Sino tenemos otro tipo de dieta, ¿no? Entonces, esa sería como la parte importante de todo eso. Y bueno, pues nos fue muy bien, entonces creo que ya lo leímos. No sé si aquí hay alguna duda. ¿Dudas? Tucu, tucu, tucu. No. ¿No? Bueno, No, doctor, todo bien. perfecto. Bueno, pues entonces, Chayito, nos vemos para la próxima clase.